Hola de nuevo a todas. Bueno, les prometí iba a hacer un videito, así que acá voy a tratar de ser breve. Esta semana es desde Alma 53 a Alma 63. Sin embargo, me gustaría empezar un poquitito más atrás, que es Alma 52-19. Es cuando, bueno, Capitán Moroni, pero resulta que vienen perdiendo bastantes ciudades los nefitas. Y fíjense cómo hace un plan, dice, a principios del año 28, Moroni, Teacum y muchos de los capitanes en jefe tuvieron un consejo de guerra para decidir qué debían hacer para que los lamanitas salieran a la batalla contra ellos, o de algún modo atraerlos para sacarlos de sus fuerzas fuertes a fin de vencerlos y tomar otra vez la ciudad de Molech. Fíjense cómo habían varias ciudades que habían sido tomadas, sin embargo, lo que hacen, bueno, vamos a pensar, vamos a reunirnos y vamos a ver cómo volver a reconquistar una ciudad a la vez. Piensen, en lugar de ciudades, ¿qué cosas puedo empezar a conquistar o a reconquistar de, ya sea vida en general, ¿no es cierto? Un pecado, una tentación, un mal hábito, alguna adicción, algo para cambiar, alguna debilidad, algo. Pero me gusta que realmente habían perdido muchas ciudades, sin embargo, era una ciudad a la vez. Y en este caso se concentraron en Molech. Entonces, me gusta la enseñanza de concentrarse en una cosa a la vez. Capítulo 53, el Amán y sus jóvenes, o los antinefileitas, un montón para aprender si quieren ir a Alma 24 para ver qué era lo que había pasado, el convenio que habían tomado sus padres y por qué no agarraban sus armas de guerra. Importante, que habían pasado de 8 a 10 años cuando habían hecho esto. Sin embargo, fíjense el poder del convenio que habían convertido. Eran jóvenes, eran chicos, hablan, he leído partes donde decía la edad de seminario. No sé exactamente, no se sabe exactamente qué edad, pero se calcula entre de 12 a 20 años. Un montón de cosas para decir. Pero bueno, les voy a dejar que lo lean ustedes. Y fíjense lo que pasa. Siguen en el 54. Voy a decir algo del 53 en realidad. Si quieren leer algo, Alma 53, 20. Todos ellos eran jóvenes, sumamente valientes en cuanto a la intrepidez y también en cuanto al vigor y la actividad. Mas aquí esto no era todo. Eran hombres que todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. 21 también eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente. También menciona en cómo no dudaron porque sus madres se lo habían enseñado, con lo cual lleva, ¿no es cierto?, atención. Y los madres, los padres, esos eran lamanitas que vivían en la ciudad de Amón. Fíjense el poder de la conversión. La primera generación, en este caso de miembros, habían sido los padres de estos 2000 jóvenes, o 2060 jóvenes que después, que son el ejército de Amán. El poder de las enseñanzas, ¿no es cierto? 54. Interesantísimo. Amaliquía, cómo se vuelve rey, ¿no? Primero jefe de todos los lamanitas, después quiere ser rey de los lamanitas, termina siendo, por suerte, bueno, por suerte lo matan. El hermano, Amorón, bueno, de Amaliquía lo que se puede decir también es cuánto es suficiente, ¿no es cierto? Que en inglés sería greedy, esto de no parar de querer algo, y cuando uno tiene algo, querer más de esto y nunca parar de querer más cosas. Pero lo interesante en el 54, Amorón, ¿cómo es que habla 54, 16 y 17? Que habla de que vuestros padres agraviaron a sus hermanos al grado de robarles su derecho de gobernar. Está hablando de lo que pasó con Leí, ¿se acuerdan? Nefi, Lamán, Lemuel. Lamán, Lemuel eran los hermanos mayores. En teoría, en derecho, tenían el derecho a ser los que iban a dirigir. Sin embargo, fíjense cómo hablan de robarles estas falsas tradiciones que se perpetúan, siguen. Lo que no menciona Amorón es que creo que no, él habla de 550 años antes, pero no menciona cómo su hermano había asesinado y robado el trono de los lamanitas 9 años antes de esto. Interesante, ¿no? Como menciona una cosa, pero
casualmente se olvida de la otra que pasó menos de 10 años atrás. 55. Moroni, oh, las epístolas. Pero me gusta Moroni, cómo habla de las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motivos, las razones por las cuales nosotros hacemos nuestras cosas? Así que les dejo pensar qué estaría haciendo. 56 habla un poquito más de los 2000 jóvenes de la MAN o del ejército, de su convención, cómo era. Me gusta cómo lo llaman sus hijos. De nuevo, eran... el perdón, el amor que él tenía hacia ellos, y no vino diciendo, oh, eran la manita, o sea, eran de, no, eran unos, unidos, ¿no es cierto? Habla de amor, habla de unidad, de perdón. Fíjense, entonces, vamos a, hay un montón para hablar en realidad, pero vamos a seguir el domingo, no se hagan problema. 56, bueno, habla de los hijos, que les habla, quieren combatir. Y ahí es donde, bueno, si quieren leer 56, 45 al 48. El 47 menciona que sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Bueno, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero la importancia de aprender y de saber es el mismo mandamiento, la misma enseñanza que podemos aprender también de las madres de estos jóvenes. Es que si no dudamos, Dios nos va a estar con nosotros en nuestras batallas. Noten que no es que dejaron de combatir, no es que de repente hubo paz, felicidad, amor, no hubo más guerra contra los lamanitas. No, tuvieron que ir a combatir siendo jóvenes, no sabían, era la primera vez que agarraban armas, de hecho, y estaban enterradas, así que no había mucho para practicar tampoco. Sin embargo, oraron. Y sí, las batallas no se fueron y no es que no tuvieron que ir a la guerra, sí fueron a la guerra y después vemos cómo también pasan hambre, pasan un montón de aflicciones, sin embargo siguen fieles y el Señor los ayuda para ser liberados. 57, obedecieron, procuraron, fueron firmes. 57, 27, me gusta que dice que fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes y sus mentes son firmes y ponen su corazón en Dios continuamente. Qué interesante, ¿no? Mente firme, sin embargo, el corazón blando, soft, ¿no es cierto? O contricto. Sin embargo, la mente firme. No cabezas duras, mente firme, no es lo mismo. 58. Bueno, el Señor los consuela. 58, 11. 58, 12 habla de ánimos. 58:39, cuando sigue hablando de los hijos del pueblo de Amón, sigue hablando de estos y de la influencia de una conversión verdadera y sincera. Estamos hablando de nuevo de jóvenes, no eran adultos, sin embargo su madurez espiritual es ejemplar. Ahora 59:13 es un capítulo versículo súper interesante. Habla capitán Moroni. Moroni en el 59 le escribe a Paorán, que es el gobernador. Se están muriendo de hambre, están en guerra, están súper debilitados. Moroni en el 13 dice, se irritó contra el gobierno a causa de su indiferencia en lo concerniente a la libertad de su país. Yo no sé ustedes, pero Moroni enojado es como que a veces hay un poco se enojó, no puede ser, Moroni se pudo haber enojado. Sí, Moroni se enoja. Pero con control. Acuérdense que inclusive en la batalla él tuvo control de sus emociones cuando podría haber, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que tenía los lamanitas rodeados, podría haber agarrado y los podría haber matado. Sin embargo dijo, bueno, momento, paramos y hablamos. Y hablaron, bueno, después siguieron luchando. Sin embargo les dio la posibilidad de hacer la paz. Pero acá escribe una segunda epístola, una segunda carta a Paorán. Grande ha sido la matanza, explica por qué de su frustración, hambre, no tenían provisiones, se podrían haber evitado tantos sufrimientos, fatiga, sed, aflicciones de toda clase. Tenía todas para poder estar enojados, sin embargo dice, no murmuraríamos, ni nos quejaríamos si solo fuera que eso es todo lo que padecimos, pero padecimos más. Les dejo el 60 para leer.
sigamos hablando el domingo del 60. Sí, mejor sigamos hablando. Me interesa saber qué piensan de Paorán y de Moroni. Ahora, Paorán es digno también de destacar su elección de no ofenderse. Podría haber dicho o darle el beneficio de la duda a Moroni, ¿no es cierto? Y Moroni también lo hizo con Paorán, porque explicó toda su situación y bueno, está siendo un poco negligente, pero bueno, quizás haya algún motivo. No sé, podemos hablar de que si es motivo o no, o es justificable o no, sin embargo estaba siendo negligente, la acción sigue siendo la misma. Podemos hablar también un poco de la diferencia entre lo que es tener lástima o empatía, también de la madurez emocional de los dos. ¿Qué pasa cuando, en el caso de Paorán, era paciente, pero ya era demasiado paciente al punto de no acción? Entonces, ¿cómo puede ser una virtud, una fortaleza? También puede ser una debilidad. Súper interesante lo que está pasando. Y fíjense, 61-19. Moroni, me alegro de haber recibido tu epístola porque me hallaba algo inquieto concerniente a lo que debíamos hacer, si sería justo marchar contra vuestros hermanos. Algo para recordar, segundo Nefi 2:26, si soy un agente que actúa o se actúa sobre mí, y esta falta de acción. Podemos seguir hablando. Ya nos estamos, los capítulos de guerra, que nunca los había visto tan fascinantes, digamos. 62, esto se habló también en la conferencia Estaca el domingo. 62:41, si lo quieren marcar. Bueno, 62:40 también, que habla de las oraciones de los justos. Pero en 62:41, dice aquí, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y las amanitas, esta era la situación. Muchos se habían vuelto insensibles por motivo de la extremadamente larga duración de la guerra. Un grupo se había vuelto insensible. Y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. Este punto de que puedo elegir cómo reaccionar. Entonces me vuelven mis tribulaciones, mis aflicciones, mis problemas más cerca o más lejos de Dios. Y acá vemos la misma situación, llámese guerra, coronavirus, problemas económicos, de trabajo, de familia, de pareja. Es la misma situación, me vuelve más cerca o más lejos. O distintas situaciones que las puedo vivir de distinto punto de vista. ¿En qué me enfoco? ¿Cómo lo puedo superar? ¿Cómo lo puedo hacer? Podemos hablar también del 45, del 46, y fíjense también, bueno, termina en el 42, habla nuevamente que establecía la paz entre el pueblo de Nefi. Fíjense también que las guerras, si bien parece como que eran los lamanitas, los malos, o los que estaban, su principal enemigo, mayor problema lo tuvieron entre el pueblo nefita. Fíjense lo difícil y lo que están pasando. Entonces a veces pensamos que el enemigo está afuera y en realidad lo tenemos adentro, adentro mismo o adentro de uno. Y estas son las pequeñas ciudades o pequeñas batallas que tenemos que ir a luchar. Como los 2060 jóvenes de la MAN, quiero unirme en su testimonio de que sé que el Señor va a ayudarnos y a pelear nuestras batallas con nosotros. Te lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.